Esta vez, Snofru construyó con una inclinación de 43 grados. Esta vez, Snofru erigió una pirámide perfecta, la primera. A Snofru y sus arquitectos puede atribuírseles también la invención de la bóveda en saledizo, una forma inteligente de compensar la debilidad propia de la piedra caliza, tendiendo arcadas en los grandes espacios. A una determinada altura colocan las hiladas de piedra de las paredes de la sala más cerca unas de otras, hacia adentro, y luego colocan la hilada superior de piedras un poco más hacia adentro y la siguiente más aún, hasta que finalmente se juntan las paredes en la parte superior. La larga y gloriosa tradición egipcia de construir con colosales bloques de piedra empezó con Snofru. Sus obreros desarrollaron técnicas para extraer y transportar enormes bloques de piedra de varias toneladas de peso. Había distintas técnicas de extracción dependiendo del tipo de piedra, tanto si se trataba de una piedra dura como diorita o granito, o de una piedra blanda como piedra caliza. En cualquier caso se requería mucho trabajo. Para la piedra blanda podían usar sierras y cinceles hechos de cobre. En un periodo posterior utilizarían herramientas de bronce. Primero, se marcaban las dimensiones del bloque en la piedra. Luego, se excavaban entre los bloques estrechos espacios conocidos como zanjas de separación. Los trabajadores de las canteras tallaban la piedra bajo el bloque lo más profundo que podían. Entonces extraían la piedra fuera utilizando pesadas palancas de madera. En ciertos lugares, los egipcios fueron forzados a cavar bajo la superficie para llegar a filones de roca sólida adecuada para la construcción. Estos lugares eran llamados canteras cubiertas. Los albañiles tenían primero que excavar una galería baja hasta el fondo. Después, desde trincheras verticales, podían extraer los bloques de piedra cortándola horizontalmente. La piedra caliza utilizada como piedra de revestimiento en la mayoría de las pirámides procedía de un lugar llamado Tura, cerca del actual El Cairo. Tura era una cantera cubierta y debido a la dificultad para extraer piedra de ella, la piedra caliza de Tura estaba entre los materiales más caros. Algunos constructores trataron de obtenerla más barata. Tenías dos opciones. Una, podías ir a Tura y extraer la piedra. O dos, podías ir a una pirámide y coger las piedras convenientemente talladas que ya habían sido usadas. El lugar de donde empezarías a sacar las piedras sería naturalmente de las esquinas. El trabajo más tortuoso de todos era tallar los bloques de granito utilizado para las estatuas, las vigas de los techos y los obeliscos. La dureza del granito hacía completamente inútiles las herramientas de metal. Los obreros utilizaban esferas hechas de piedra resistente como dolerita para ir picando el granito pedacito a pedacito, día tras día. Debía ser terrible, con el polvo, el calor asfixiante. Supongo que acababa uno por perder el oído, debido al incesante golpeteo de las esferas de piedra. No creo que quien hiciese este tipo de trabajo viviese mucho tiempo. La esperanza de vida en el antiguo Egipto era de 40 años. Y esta gente debía morirse mucho antes. Las canteras de granito de Egipto se situaban en el sur, en Asuán. Muchos de los bloques de granito tenían que ser transportados unos 965 kilómetros al norte, hasta la necrópolis de Menfis. La principal forma de mover bloques pesados, de 1000 toneladas, 700 toneladas, 110 toneladas, desde la cantera hasta el lugar de construcción, era en barca, probablemente con barcazas de transporte. Y la principal forma de transportar bloques pesados por el suelo era probablemente arrastrándolos en trineos sobre una superficie resbaladiza. La heroína desconocida de la construcción de monumentos en Egipto era la cuerda. Ningún bloque o escultura podrían haber sido transportados sin ella. La cuerda es un elemento de gran interés para el arqueólogo Donald Ryan. Ávido escalador de rocas, Ryan utiliza modernas cuerdas de nylon siempre que desea escalar un risco empinado. Asimismo, ha estudiado las cuerdas antiguas y ha fabricado cuerdas a partir de simples tallos de papiro, tal y como hacían los antiguos egipcios.
Para tratar de reproducir la forma de fabricar cuerdas de papiro, me he tenido que basar en escenas halladas en tumbas que muestran a los antiguos egipcios fabricando cuerdas. En la escena de una tumba en particular aparecen no solo los hombres en los pantanos fabricando la cuerda, sino también sus herramientas, incluido un mazo para machacar los tallos. Así que, cuando fabricaba cuerda a partir de papiro, machacaba los tallos y con eso se consigue separar las fibras y dejarlas preparadas para ser trenzadas. Son estas correosas fibras las que hacen del papiro un material ideal para las cuerdas. El relieve de una antigua tumba muestra cómo podían convertirse las fibras machacadas en una única cuerda. Las fibras se juntan y luego se trenzan formando hebras. Lo que da a la cuerda su resistencia es cuando esas hebras son combinadas entrelazándolas en direcciones opuestas. Así se forma la cuerda. Y luego, una o dos cuerdas pueden ser combinadas para formar una cuerda más grande que sea aún más fuerte. La colosal estatua que aparece en la pintura de esta tumba medía más de 2 pisos de altura y pesaba unas 60 toneladas, el tipo de peso que ponía a prueba las cuerdas hechas a mano. La pintura revela otros pequeños trucos del transporte. Estos obreros llevan lo que se llama una traviesa, una madera que será hundida en el suelo para proporcionar una superficie dura para que el trineo pueda deslizarse. Agua o aceite, quizás incluso leche, eran derramadas en las traviesas para lubricar el camino del trineo. Arriba, un hombre conocido como el artista de la tumba hace ofrendas de incienso para santificar la tarea. El capataz está en la rodilla de la estatua, dando palmadas rítmicamente para coordinar los esfuerzos de los obreros. Fueron las habilidades combinadas de los escribas, los arquitectos, los albañiles, los constructores de barcos, los fabricantes de cuerdas e incontables artesanos, unificados bajo la dirección del faraón, las que hicieron posibles las pirámides. Durante el reinado de Snofru se produce el desarrollo desde la pirámide escalonada a la pirámide perfecta. Desgraciadamente, este es un periodo en que no existen documentos escritos, o sea que no tenemos ni idea de por qué hizo eso. Snofru sigue siendo un intrigante misterio. Por decreto suyo, los egipcios construyeron 3 gigantescas pirámides que contienen más de 30 millones de metros cúbicos de piedra. Al mismo tiempo, Snofru promovió una floreciente experimentación que condujo a la primera bóveda en saledizo, a la primera construcción en horizontal y a la primera pirámide perfecta. No puede considerarse solo el legado de un dictador. El período histórico conocido como el Imperio Antiguo había comenzado. El hijo de Snofru, Kéope, construiría partiendo de las lecciones aprendidas por su padre y llevaría la pirámide a increíbles nuevas alturas en una meseta rocosa por encima del Nilo, un lugar llamado Giza. Nueva York tiene el mayor número, al menos media docena. Chicago tiene 3, Milwaukee tiene una de las primeras elevadísimas construcciones que, por un corto pero memorable periodo de tiempo, ostentaron el título de edificio más alto del mundo. Sin embargo, según la mayoría de los documentos históricos, solo un edificio dominó el horizonte del mundo, la tumba del faraón Kéope en Giza. Con sus 146 metros de altura, la pirámide de Kéope fue el edificio más alto del planeta durante más de 4.000 años. La inmensa tumba de piedra de Kéope es la situada más al norte de las 3 grandes pirámides erigidas en la meseta de Giza, cruzando el Nilo desde la moderna ciudad de El Cairo. Construirla fue como mover una montaña. Los obreros tallaron más de 2 millones de bloques del lecho de roca de la meseta de Giza, transportándolos luego más de 274 metros hasta el lugar de construcción. Allí montaron las piedras hacia el cielo formando la pirámide. La tumba de Kéope es un 40% más alta que la pirámide norte de Snofru. Sus lados tienen un ángulo de 52 grados, considerablemente más empinados que en la pirámide de Snofru.
En el lado este de la pirámide, Kéope construyó el primer templo funerario a gran escala. Servía al mismo propósito que el templo de ofrendas en el lado este de la mastaba, pero a escala más imponente. Una vía cubierta con piedra lo conectaba al llamado Templo del Valle, entrada al complejo de la pirámide. Quizás el mayor logro de Kéope es la asombrosa precisión de su pirámide. La totalidad de la base de 52,6 kilómetros cuadrados está nivelada con un margen de unos 2,22 centímetros. La longitud de sus 4 lados varía menos de 5 centímetros, y cada lado está alineado con uno de los 4 puntos cardinales. Y de hecho, esos lados no solo están encarados al norte, sur, este y oeste, sino que lo están con enorme precisión. No fueron descuidados con este tema, la exactitud del alineamiento es elevada y deliberada. Nadie sabe cómo los arquitectos de Kéope consiguieron tal precisión. Solo nos queda maravillarnos y especular basando nuestras deducciones en períodos posteriores de la historia egipcia. Probablemente, para la alineación con los puntos cardinales, los constructores se guiaron por las estrellas. Entre las escenas grabadas en los templos del Imperio Nuevo, más de 1000 años después de Kéope, estaba la ceremonia conocida como la extensión de la cuerda. El faraón y una diosa son representados marcando los límites del templo con estacas y una cuerda. Y también sabemos a partir del texto que acompaña estas representaciones que las estrellas eran utilizadas para eso. De hecho, se recurría a la Osa Mayor, la estrella que conocemos como la Osa Mayor para este proceso. Lo que no sabemos es cómo era el proceso en detalle. Según una teoría, los egipcios indicaban con toda precisión el norte a través de un proceso simple que empezaba con la construcción de una pared nivelada y circular. Mientras estaban en el interior del círculo y mirando al norte, los observadores seguían la trayectoria de una simple estrella, marcando en la pared su salida y su puesta. Dibujando una línea a medio camino entre estos 2 puntos se encuentra el norte. Una pirámide construida en este eje estará alineada con los puntos cardinales. Seguir la trayectoria de las estrellas y trazar los planos de una pirámide eran probablemente tareas de los escribas o sacerdotes, no de los reyes. Si el faraón participaba era seguramente en un acto puramente ceremonial, después de que la auténtica supervisión hubiese sido realizada. Este tipo de rituales todavía tienen lugar en la sociedad moderna. No se hace exactamente de la misma forma. Es decir, no haces ir al alcalde con una mujer vestida de diosa egipcia y un par de estacas y un trozo de cuerda, sino que haces ir a un puñado de dignatarios con picos para hacer un agujero en el suelo que ya ha sido supervisado y planeado. Para medir la distancia, las pinturas de las tumbas indican que los egipcios utilizaban tan solo una larga cuerda con nudos a intervalos regulares. Si la pirámide de Kéope, con sus dimensiones casi perfectas, fue trazada realmente mediante esta simple herramienta, constituye seguramente uno de los usos más virtuosos de la cuerda en toda la historia de la humanidad. Las innovaciones de Kéope fueron más allá de la extrema exactitud y el tamaño colosal. 3 cámaras separadas se encuentran en el interior de este monumental conjunto de bloques. En el nivel más alto se encuentra la cámara del rey, la tumba de Kéope. Se trata del único faraón que eligió ser enterrado dentro de la pirámide en lugar de bajo ella. Nadie sabe por qué. La cámara está construida con bloques perfectamente ensamblados de granito rojo pulido. La esquina rota del sarcófago de Kéope es obra casi con seguridad de ladrones que saquearon la tumba en tiempos antiguos. Por encima, 5,5 metros de bloques de granito alcanzan a lo ancho de la sala la mayor distancia jamás abarcada por los constructores egipcios. Oculta por encima del techo se halla una ingeniosa estructura para aligerar el peso. Construyeron una serie de cámaras una encima de otra, con las mismas dimensiones que el suelo de la cámara del rey, separadas por una única hilada de granito o piedra caliza. Luego colocaron vigas de piedra caliza de forma que el peso de la pirámide presionase hacia abajo de esta forma. Así que toda esta estructura en forma de acordeón era una forma de resolver los problemas de la mayor pirámide del mundo, cargando el peso sobre la cámara funeraria, y les salió bien.
Pero hay algunas grietas en las vigas del techo de la cámara del rey, o sea que hubo algunos problemas.